El mortero y el majador se movían en las manos de Marta con el ritmo de una oración, moliendo los fragmentos de vidrio esmeralda hasta convertirlos en un polvo fino como la harina. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas manchadas de grasa en la cocina de la hacienda, proyectando sombras alargadas sobre las encimeras de madera donde se prepararía el banquete de la boda de mañana. La botella de vino rota había sido un regalo. El propio vino bordelés del patrón Ezequiel de la Torre, hecho añicos contra el hogar de ladrillos en un arrebato de furia apenas 3 noches atrás. Marta había barrido cada destello brillante con un cuidado reverente, guardando cada pedazo como si fueran piedras preciosas. El calor veracruzano presionaba contra las paredes de la cocina, incluso a esta hora temprana, prometiendo otro día de aire sofocante, que atraparía el aroma de las gardenias y la miseria humana bajo los robles cubiertos de musgo de la hacienda. Las manos oscuras de Marta se movían con una precisión mecánica, el vidrio cantando una canción de muerte cristalina, mientras se rendía a su violencia paciente. El sudor perlaba su frente mezclando sal con las lágrimas que hacía mucho se habían secado hasta convertirse en polvo en su corazón. Moler, girar, moler. 23 años había servido en esta cocina, sus dedos marcados por innumerables quemaduras de las estufas de hierro fundido, su espalda encorvada por levantar ollas pesadas y fregar pisos de rodillas. 23 años de sí, patrón de la torre, y no patrón de la torre, mientras su alma se marchitaba como el algodón bajo el sol implacable. Pero hoy sería diferente. Hoy el vidrio hablaría por ella en un idioma que él finalmente entendería. La puerta de la cocina crujió al abrirse a sus espaldas, y ella oyó el arrastre de pies descalzos sobre las tablas gastadas. La joven Isabelita, no mayor de 14 años, entró para comenzar sus tareas matutinas con los ojos aún pesados de sueño. Las manos de Marta no se detuvieron en su molienda, aunque algo salvaje parpadeó detrás de su mirada, algo que había estado creciendo como nubes de tormenta durante meses, años, décadas. «Buenos días, doña Marta», susurró Isabelita, con cuidado de no despertar a los capataces que dormían en las habitaciones de arriba. «El pastel de boda del patrón va a ser lo más fino que esta hacienda haya visto». Los labios de Marta se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Si las sonrisas pudieran cargar el peso de 1000 azotes, 1000 humillaciones, 1000 noches rezando por la muerte. «Sí, pequeña», murmuró ella con la voz tan firme como sus manos moliendo. «Seguro que lo será». El polvo de vidrio se acumulaba en el cuenco del mortero, capturando la luz ámbar como cristales de azúcar. Cada grano contenía la promesa de justicia, de un final escrito, no con el látigo del patrón de la torre, sino con sus propias manos temblorosas. Los preparativos de la boda comenzarían en serio dentro de 1 hora. La casa grande se llenaría de risas y música, de vestidos de seda y brindis con champán, pero aquí, en el abrazo sofocante de la cocina, Marta trabajaba sola en su tarea sagrada, transformando la rabia desechada de su patrón en algo mucho más potente de lo que él pudiera imaginar jamás. La hacienda estalló en vida como un hormiguero pateado mientras el sol trepaba más alto. Los sirvientes correteaban por los corredores con brazadas de linos blancos y copas de cristal. Marta guardó el pequeño saquito de tela con su precioso polvo de vidrio en lo profundo del bolsillo de su delantal. Su peso presionaba contra su cadera como un latido secreto. A su alrededor la cocina se transformaba en caos, ollas chocando, voces llamando, el olor acre del humo de leña mezclándose con el dulce perfume de las gardenias que flotaba desde los jardines. Jerónimo irrumpió por las puertas de la cocina, su rostro usualmente sereno enrojecido por la urgencia. Como jefe de los sirvientes de la casa, cargaba con la responsabilidad de asegurar que la boda del patrón de la torre con la señorita Isabel de la Fuente fuera impecable. «Marta, el pastel debe estar listo para las 4 en punto exactamente», anunció, con palabras cortantes llenas de energía nerviosa. «El patrón dice que debe ser alto como un campanario y blanco como la virtud de su novia». La ironía no se le escapó a Marta. Había visto la virtud del patrón de la torre exhibida en los cuarteles de los peones en demasiadas noches para contarlas. Había presenciado sus crueldades particulares detrás del granero, donde los gritos eran tragados por el musgo español y el canto de las cigarras. Sus dedos encontraron el saquito en su delantal, presionando contra el polvo de vidrio dentro. La joven Isabelita pasó apresurada cargando bandejas de plata, sus ojos castaños abiertos de emoción. El vestido de la señorita Isabel llegó directamente de París, Francia, le susurró a Marta, con perlas de Dios, cosidas justo en el corpiño, cientos de ellas. Marta asintió distraídamente, su mente vagando hacia otro vestido, el de su propia hija,
rasgado y ensangrentado después de que el patrón de la torre hubiera terminado con ella. La dulce pequeña Dalila, no mayor de 16, vendida río abajo a Veracruz antes de que Marta pudiera siquiera despedirse. El patrón lo había llamado necesidad de negocios mientras contaba sus monedas, sin mirar a los ojos de Marta mientras su mundo se derrumbaba. La cocina se llenó con el rico aroma de cerdo asado y verduras guisadas, pero Marta solo probaba bilis. Observó a Jerónimo arreglar copas de cristal con cuidado reverente, cada pieza valiendo más que lo que cualquier peón vería en una vida entera. La grotesca celebración de la felicidad de su opresor se desplegaba ante ella como un sueño febril. Los invitados blancos llegarían pronto en sus carruajes finos, brindando por amor y prosperidad, mientras la gente que había construido su riqueza permanecía invisible, existiendo solo para servir y sufrir. Marta comenzó a ensamblar los ingredientes para el pastel de boda, sus movimientos firmes a pesar del temblor en sus manos. Azúcar, harina, mantequilla batida esa mañana por mujeres que nunca probarían los manjares que creaban. Cada ingrediente ahora parecía cargado de significado. Componentes en una receta que serviría justicia junto con la dulzura. El polvo de vidrio esperaba pacientemente en su delantal, listo para transformar la celebración del patrón de la torre en algo que él nunca olvidaría. Las manos de Marta se movían a través de los familiares movimientos de preparar el pastel, rompiendo huevos contra el borde del cuenco de cerámica con precisión metódica. La yema dorada se deslizaba en la mezcla como soles diminutos ahogándose en crema, y algo en su descenso indefenso desencadenó el primer recuerdo, agudo y repentino como una hoja entre sus costillas. El látigo silbó en el aire antes de besar su espalda, la lengua de cuero encontrando carne con precisión practicada. La voz del patrón de la torre flotaba sobre sus gritos como humo sobre el agua. Aprenderás tu lugar, Marta. Cada raya te enseñará. Sus dedos temblaron al alcanzar el azúcar, los cristales blancos cascando en el cuenco como nieve de invierno. Pero en su mente veía un blanco diferente, las lágrimas saladas que habían surcado sus mejillas aquel primer día que la arrastraron a esta hacienda, apenas con 14 años, arrancada de los brazos de su madre y vendida como ganado en el mercado de Veracruz. El patrón de la torre había sido más joven entonces, su crueldad más fresca y ansiosa, como una nueva hoja probando su filo. La mantequilla se ablandaba en sus palmas mientras la trabajaba en la masa, pero ella solo sentía la quemadura fantasma de la cuerda contra sus muñecas, de la noche en que la ató al poste de azotes por romper un plato de porcelana. 20 latigazos por un accidente. Los había contado uno a uno, los números convirtiéndose en una oración, un mantra, una promesa de que algún día, de alguna manera, lo haría pagar por cada marca que había tallado en su alma. «Por favor, patrón, por favor», había suplicado esa noche, con la voz ronca de tanto gritar, pero su risa había sido peor que el látigo, rodando por la hacienda como trueno antes de una tormenta. «Suplicar no te queda, Marta. Mejor guarda el aliento para contar». El extracto de vainilla salpicó en la mezcla, su dulce perfume elevándose como incienso. Pero Marta olía solo el sabor metálico de la sangre en su lengua, donde se había mordido el labio para no darle la satisfacción de sus llantos. Había aprendido temprano que el patrón de la torre se alimentaba del miedo como un parásito, creciendo más fuerte con cada gemido, cada súplica por misericordia que nunca llegaría. Sus manos trabajaban la masa con urgencia creciente, doblando y mezclando mientras los recuerdos la azotaban en olas implacables. La vez que la obligó a mirar mientras golpeaba al viejo Samuel por caminar demasiado lento. Los gritos del anciano resonando por los cuarteles hasta que incluso los pájaros burlones callaron. La mañana en que encontró al joven Isaías colgando del roble antiguo. Su crimen, nada más que mirar al patrón de la torre a los ojos mientras le servía el desayuno. La forma en que el capataz lo bajó y arrojó su cuerpo al bayú como basura, mientras a Marta se le ordenaba fregar la sangre de la cuerda para usarla de nuevo. Pero fue el recuerdo de Dalila el que destrozó lo que quedaba de su cordura, inundando su conciencia como una represa reventando bajo demasiada presión. La dulce Dalila, con su sonrisa rápida y manos hábiles que podía hacer el mejor pan de maíz en 3 distritos, y cantaba nanas que calmaban al bebé más llorón. La hija de Marta, su corazón caminando fuera de su cuerpo, tenía 16 cuando la atención del patrón de la torre se volvió hacia ella. Había intentado proteger a su niña. Había suplicado de rodillas en la cocina aquella terrible noche cuando vio el hambre en los ojos del patrón. «Por favor, patrón de la torre, es solo una niña. Tómese a mí en su lugar. Haré lo que sea. Solo déjela en paz». Pero él había reído con ese mismo sonido cruel que había atormentado sus sueños por décadas, y la abofeteó tan fuerte que probó cobre por una semana.
¿Crees que tienes algo con qué negociar, vieja? Esa niña me pertenece igual que tú, igual que todos en esta hacienda me pertenecen. La masa del pastel se espesaba y doraba bajo su agitado revuelo. Pero Marta solo veía el vestido rasgado de Dalila, los moretones en la garganta de su hija con forma de huellas dactilares, la forma en que su niña había dejado de cantar después de esa primera noche. Por 3 meses, Marta había visto a su hija marchitarse como una flor en sequía, haciéndose más delgada y pálida, mientras las visitas del patrón de la torre a los cuarteles continuaban con regularidad de reloj. Luego llegó la mañana en que Dalila no pudo levantarse de su catre, sangre acumulándose bajo sus muslos como vino derramado. Marta había sostenido a su hija moribunda en brazos, sintiendo la vida drenarse de ella mientras el patrón de la torre se paraba en la puerta, ajustando sus tirantes con indiferencia casual. «Limpia este desastre», había ordenado sin siquiera mirar el cuerpo inmóvil de Dalila, «y que Jerónimo prepare el certificado de defunción. Causas naturales. Fiebre se la llevó. Causas naturales. Como si hubiera algo natural en un hombre adulto forzándose sobre una niña hasta romper su cuerpo. Como si hubiera algo natural en la forma en que el mal caminaba por esta tierra en trajes finos y botas pulidas, dejando devastación a su paso. La visión de Marta se nubló mientras continuaba mezclando, la cuchara de madera moviéndose en círculos como una rueda de oración, una y otra vez, hasta que la masa alcanzó la consistencia perfecta para el pastel de boda del patrón de la torre. Podía sentir el polvo de vidrio en el bolsillo de su delantal, cálido contra su cadera como una cosa viva, paciente y mortal como una serpiente enroscada, esperando su momento para atacar. La risa de la casa grande se filtraba por las ventanas de la cocina. Invitados llegando para la ceremonia. Sus voces brillantes con celebración y champán. Marta escuchaba su alegría y sentía algo cristalizarse en su pecho, duro y afilado como el vidrio que había molido esa mañana. Brindarían por amor y felicidad mientras Dalila pudría en una tumba sin marcar detrás de los cuarteles. Feastarían en delicias preparadas por manos que nunca habían conocido la libertad, celebrando una unión construida sobre espaldas rotas de ganado humano. La voz del patrón de la torre resonaba en su memoria. «Ustedes, la gente, no sienten las cosas como nosotros, Marta. Es solo la naturaleza. Como un mulo no llora por su potrillo como lo haría una yegua pura sangre. Dios los hizo diferentes, los hizo más fuertes para el trabajo que él pretendía, diferentes, más fuertes, como si la ausencia de lágrimas significara ausencia de dolor, como si el silencio equivaliera a consentimiento». Marta había aprendido a endurecer sus facciones en una expresión en blanco, a esconder su humanidad detrás de una máscara de cortesía, pero por dentro ardía con un fuego que consumía todo excepto su deseo de justicia. La masa del pastel estaba lista ahora, suave y perfecta, esperando ser transformada en el centro de la celebración del patrón de la torre. Marta miró fijamente la mezcla dorada y vio el futuro. Se vio a sí misma doblando el polvo de vidrio en esta dulce base. Cada grano una oración por retribución, cada cristal un pedazo de su corazón destrozado hecho manifiesto. Mañana, cuando el patrón de la torre tomara su primer bocado de pastel de boda, finalmente probaría lo que ella había estado alimentando por 23 años, el sabor amargo del poder absoluto corrompido en mal absoluto. Sus manos habían dejado de temblar, los recuerdos aún rugían por su mente como un incendio forestal, pero ya no la controlaban. En cambio, la alimentaban. Cada horror recordado añadiendo fuerza a su resolución. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sintió el saquito de tela cálido y esperando. Pronto ahora, muy pronto. La puerta de la cocina se abrió de golpe, e Isabelita entró, su rostro enrojecido de emoción. «Doña Marta, debería ver el vestido de la novia. Es como algo de un cuento de hadas. Todo de seda blanca y perlas, hace que uno crea en finales felices». Marta se volvió para mirar a la niña, esta criatura que aún creía que el mundo podía ofrecer alegría a gente como ellas, y sintió algo casi como lástima. «Sí, pequeña», dijo suavemente con la voz firme como piedra. «Supongo que sí hace que uno crea en finales». El momento sagrado había llegado. Marta se paraba ante los 3 cuencos de cerámica que darían a luz al pastel de boda del patrón de la torre, cada uno representando un nivel de su celebración y su venganza. El cuenco más grande se sentaba en el centro como un altar, lleno de masa dorada que capturaba la luz veracruzana, filtrándose por las ventanas manchadas de grasa. A su izquierda y derecha, cuencos más pequeños esperaban su turno, inocentes y expectantes, ajenos a la transformación que estaban a punto de sufrir. El polvo de vidrio reposaba en su palma ahora, liberado de su prisión de tela, capturando la luz como diamantes aplastados.
Cada gránulo era perfecto en su belleza mortal, fragmentos transparentes que cortarían carne y órgano con precisión quirúrgica, invisibles al ojo, pero devastadores en su propósito. Marta contuvo el aliento mientras estudiaba el polvo, viendo en él no destrucción, sino liberación, no asesinato, sino justicia hecha manifiesta en forma cristalina. La cocina a su alrededor había tomado una cualidad sobrenatural, como si el calor opresivo hubiera torcido la realidad misma. Vapor se elevaba de las grandes ollas de hierro fundido en la estufa, creando velos cambiantes que hacían que el espacio familiar pareciera extranjero y onírico. Las encimeras de madera, marcadas por décadas de preparación, brillaban con condensación que corría en ríos por sus bordes como lágrimas. Incluso el aire parecía lo suficientemente espeso para nadar a través de él, pesado con los aromas mezclados de flores de gardenia y sudor humano, de jazmín e inminente fatalidad. La respiración de Marta se había sincronizado con un ritmo más profundo. No solo el subir y bajar de su pecho, sino el pulso de la hacienda misma, el latido de un lugar construido sobre huesos y regado con sangre. Podía oír todo con claridad sobrenatural. La risa distante de la casa grande donde los invitados de la boda se reunían como pájaros charlatanes, el raspado de la plata siendo pulida en el comedor, las oraciones susurradas de los peones en los cuarteles, que osaban esperar migajas de la mesa del patrón. Pero más fuerte que todo esto era la voz de su hija, el espíritu de Dalila llamándola a través del velo entre mundos. Mamá. La voz fantasma susurraba dulce como miel de abeja y afilada como vidrio roto. Hazlo pagar. Hazlos pagar a todos por lo que nos hicieron. La mano de Marta tembló al sostener el polvo de vidrio sobre el cuenco más grande, observando cómo la superficie dorada de la masa ondulaba con cada aliento que tomaba. Esto era más que venganza, era comunión, un ritual sagrado que la transformaría de víctima a verdugo, de esclava impotente a la mano de la retribución divina. El polvo parecía brillar en su palma, cálido como sangre fresca, paciente como la eternidad. Hazlo, mamá, urgía la voz de Dalila, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Hazlo por mí, hazlo por todos nosotros que nunca tuvimos la chance de pelear. El primer pellizco de polvo de vidrio cayó como nieve en la masa, desapareciendo instantáneamente en la mezcla dorada sin dejar rastro. Marta lo vio desvanecerse y sintió algo cambiar dentro de su pecho. Un aflojamiento como si las cadenas, que habían atado su corazón por décadas, finalmente comenzaran a romperse. Añadió otro pellizco, luego otro, cada adición acompañada de una oración susurrada en la lengua africana que su abuela le había enseñado en secreto, palabras que sabían a hogar y libertad, y la clase de justicia que existía más allá del alcance de las leyes de los hombres blancos. Hashe, murmuró, invocando el poder que fluía a través de todas las cosas. Hashe, que esta obra sea bendecida, que la justicia fluya como agua, rápida y segura y purificadora. La masa aceptaba cada adición de polvo de vidrio con una avidez obscena, absorbiendo los cristales mortales como si pertenecieran allí, como si el pastel hubiera estado esperando toda su existencia por este momento de transformación. Marta comenzó a doblar la mezcla con su cuchara de madera, cada movimiento circular deliberado y ceremonial, observando cómo el polvo desaparecía completamente en la dulce base que pronto adornaría los labios del patrón de la torre. Con cada doblez de la cuchara, Marta se sentía cambiando, evolucionando de la mujer rota que había molido vidrio en la oscuridad preauroral en algo elemental y terrible. Se estaba convirtiendo en un instrumento de equilibrio cósmico, una fuerza de la naturaleza tan inevitable como huracanes e inundaciones, tan necesaria como las mareas que limpiaban los pantanos veracruzanos de sus pecados acumulados. El calor en la cocina había crecido más allá de lo opresivo, se estaba volviendo sobrenatural, como si el infierno mismo se elevara a través de las tablas del piso para presenciar este momento de ajuste de cuentas. El sudor corría por el rostro y cuello de Marta, empapando su vestido de algodón áspero hasta que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Pero no sentía incomodidad, solo un creciente sentido de poder que hacía cosquillar su piel y aceleraba su corazón con anticipación. A través de la ventana de la cocina, podía ver el roble antiguo donde el joven Isaías había muerto, sus ramas cubiertas de musgo balanceándose en la brisa húmeda como faldas de fantasmas danzantes. ¿Cuántos habían sufrido bajo esas ramas? ¿Cuántos habían dado su último aliento en su sombra mientras el patrón de la torre observaba con fría satisfacción? El árbol había presenciado cada horror que esta hacienda había parido. Había bebido profundo de sangre inocente derramada en nombre de la ganancia y el control.
Pero hoy el árbol presenciaría algo diferente. Hoy vería justicia servida con pastel de boda y champán. Marta se movió al segundo cuenco, el nivel medio del pastel de boda, y repitió su ritual. El polvo de vidrio cayó como bendición en 1900. La masa esperando, cada grano cargando el peso de su rabia acumulada, la esencia cristalizada de cada humillación y azote y noche de terror que había soportado. Dobló la mezcla mortal con fervor creciente, sus movimientos tomando el ritmo del grito circular que recordaba de su infancia, cuando su gente se reunía en círculos secretos para invocar el poder de sus ancestros. «Baja, mamá Dalila», susurró, invocando el espíritu de su hija. «Baja y guía mis manos. Haz de este pastel tu instrumento. Que cada bocado sea justicia, cada trago retribución». La cuchara de madera parecía moverse por su cuenta ahora, guiada por fuerzas más allá del control consciente de Marta. Se sentía conectada a algo vasto y antiguo, un poder que precedía a la esclavitud y las haciendas y la institución peculiar que había intentado robarle su humanidad. Este era el poder de los agraviados clamando por equilibrio, de los asesinados demandando su deuda de los vivos. Mientras trabajaba, Marta se dio cuenta de que ya no estaba sola en la cocina. Los fantasmas habían venido a presenciar. Podía sentir su presencia como dedos fríos en su piel febril. Podía verlos en su visión periférica como sombras lanzadas por formas invisibles. Allí estaba Dalila, hermosa y completa de nuevo, sus ojos castaños brillantes con orgullo feroz, mientras observaba el trabajo de su madre. Allí estaba el viejo Samuel, su espalda recta e intacta, asintiendo aprobación con cada doblez de la cuchara. Allí estaba el joven Isaías, las marcas de cuerda desaparecidas de su garganta, sonriendo con la alegría del vindicado. Todos estaban allí, cada peón que había muerto en esta hacienda, cada alma rota en la rueda de la crueldad del patrón de la torre, formaban un círculo alrededor de Marta, sus formas espectrales creciendo más sólidas con cada momento, hasta que la cocina se sentía abarrotada con la presencia de los muertos justos. «Estamos contigo, hermana», susurraban en voces como viento a través del musgo español. «Hemos estado esperando tanto este momento. Cocina nuestro dolor en ese pastel, sazónalo con nuestras lágrimas, hazlo probar lo que nos hizo tragar». Las propias lágrimas de Marta fluían libremente ahora, pero no eran de tristeza, eran de liberación, de catarsis, de una carga finalmente levantada después de décadas de llevarla sola. Cada gota que caía en la masa se volvía parte de la transformación, sazonando el pastel con sal y santificación, con duelo transmutado en propósito. El nivel medio estaba completo. Marta dejó la cuchara de madera y flexionó sus dedos, aliviando los calambres de aferrarla con tanta intensidad. Sus manos estaban firmes ahora, más firmes que nunca antes, como si el acto de envenenar el pastel hubiera sanado algo roto dentro de ella. El polvo de vidrio había obrado su magia de más maneras que una. No solo había contaminado la masa, sino que había limpiado su alma de todo, excepto el propósito justo. Se volvió al cuenco más pequeño, el nivel superior, que coronaría el pastel de boda del patrón de la torre como una joya en la corona de un tirano. Esta sería la dosis más potente, la concentración de polvo de vidrio que aseguraría una justicia rápida y terrible. Marta sostuvo el polvo restante en ambas palmas, sintiendo su peso como el sufrimiento acumulado de su gente, como la esencia cristalizada de cada oración por liberación que había quedado sin respuesta. Los espíritus se acercaron más, sus formas creciendo tan sólidas, que Marta podía ver los rasgos individuales de rostros que había conocido y amado y perdido. Ya no eran meros testigos. Participaban, prestando su fuerza a su trabajo, su hambre por justicia, a su propósito. La cocina se llenó con el sonido de sus ánimos susurrados, sus manos fantasmales extendiéndose para guiar sus movimientos. «Este es el momento que hemos esperado». El espíritu de Dalila habló directamente al oído de Marta, su voz dulce como melaza y afilada como viento de invierno. «Este es nuestro tiempo para levantarnos, nuestro tiempo para mostrarles que no somos solo cuerpos para trabajar y romper. Somos almas con poder, mamá. Somos fuerzas de la naturaleza que nunca podrán poseer del todo». Marta asintió, una comprensión inundándola como revelación. Esto no era solo matar al patrón de la torre, era reclamar el poder que siempre había sido suyo por derecho, la soberanía sobre su propia existencia, que la esclavitud había intentado robar, pero nunca podría tocar verdaderamente. No era solo una mujer esclava envenenando el pastel de su patrón. Era una sacerdotisa realizando un rito sagrado,
una guerrera reclamando victoria sobre fuerzas que habían buscado destruir su esencia misma. La porción final de polvo de vidrio cascó en el cuenco más pequeño como una cascada de venganza, desapareciendo instantáneamente en la masa dorada que coronaría la celebración del patrón de la torre. Marta comenzó a doblar la mezcla con movimientos que habían trascendido la mera cocina. Estaba dirigiendo una sinfonía de retribución, orquestando la caída de un hombre que se había creído intocable, irresponsable, divinamente designado para gobernar sobre su gente con látigo y cadena. Cada doblez de la cuchara era una oración respondida, cada revolución una revolución en miniatura. La masa aceptaba su regalo mortal con complacencia ansiosa, como si también entendiera su rol en este reequilibrio cósmico, su parte en saldar cuentas que habían estado pendientes demasiado tiempo. El polvo de vidrio se desvanecía sin rastro en la dulce mezcla, dejando solo la inocencia dorada, que enmascararía su propósito letal hasta que llegara el momento de la verdad. Marta se sentía cambiando con cada revuelo de la cuchara. Sentía los últimos vestigios de la mujer esclava rota, cayendo como vieja piel mudada por una serpiente. Lo que emergía era algo más duro y afilado que el diamante, algo forjado en los fuegos del sufrimiento y templado por las aguas de la injusticia. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había tenido el potencial de ser, no una víctima, sino una fuerza de la naturaleza, no propiedad, sino una persona con el poder de remodelar el mundo según su voluntad. La transformación estaba completa. 3 cuencos de masa envenenada se sentaban ante ella, cada uno perfecto en su belleza mortal, cada uno cargando suficiente vidrio molido para entregar justicia rápida y agonizante al hombre que le había robado a su hija, su dignidad, su misma humanidad. Pero más que eso, cargaban el peso de la rabia colectiva, la furia acumulada de generaciones de su gente que habían sufrido en silencio, que habían muerto sin ver a sus verdugos enfrentar ninguna consecuencia terrenal por sus crímenes. Marta dejó la cuchara de madera y retrocedió para admirar su obra, sintiendo un sentido de completitud que nunca había experimentado antes. La masa parecía inocente, dorada y suave, fragante con vainilla y rica con mantequilla, exactamente lo que uno esperaría de un pastel de boda, digno de la realeza de la hacienda. Pero las apariencias, Marta lo sabía mejor que la mayoría, podían ser devastadoramente engañosas. El calor en la cocina había alcanzado un crescendo, olas de él elevándose de cada superficie como si el mismo aire estuviera en llamas. Pero Marta se sentía fresca ahora, calmada y centrada de una manera que hacía que la temperatura opresiva pareciera una molestia menor en lugar de la tortura sofocante que había sido momentos antes. Aún tenía trabajo por hacer. Los niveles del pastel necesitaban hornearse, enfriarse y ensamblarse en el monumento imponente a la felicidad del patrón de la torre, que se convertiría en su monumento a la destrucción en su lugar. Pero primero necesitaba limpiar sus herramientas, eliminar cualquier rastro de lo que había hecho de los utensilios que había usado. La cuchara de madera fue al lavadero primero, seguida de los cuencos de mezclar que habían contenido el polvo de vidrio. Marta los frotó con minuciosidad metódica, observando cómo el agua jabonosa se arremolinaba llevándose cualquier evidencia de su crimen, llevando sus secretos por el desagüe y hacia el suelo veracruzano que había bebido tanta sangre a lo largo de las décadas. Mientras trabajaba, Marta se dio cuenta de voces acercándose a la cocina. La voz autoritaria de Jerónimo mezclándose con los tonos más altos de Isabelita, probablemente viniendo a verificar el progreso del pastel de boda. No sentía ansiedad por su llegada ni miedo al descubrimiento. El polvo de vidrio estaba seguro escondido dentro de la masa inocente, invisible a una inspección casual, indetectable para cualquiera que probara la mezcla cruda. Su secreto estaba perfectamente oculto, protegido por la misma normalidad de su tarea. La puerta de la cocina se abrió justo cuando Marta terminaba de enjuagar el último cuenco, y Jerónimo entró con su aire característico de urgencia apenas controlada. Detrás de él, Isabelita prácticamente rebotaba de emoción, su rostro joven brillando con la clase de alegría inocente que Marta había poseído una vez antes de que el mundo le enseñara sus lecciones más crueles. «Marta», anunció Jerónimo consultando el reloj de bolsillo de oro que el patrón de la torre le había dado como recompensa por servicio fiel. «La ceremonia comienza en 2 horas. Por favor, dime que el pastel avanza según lo programado».
Marta se volvió para enfrentarlos, y ambos sirvientes dieron un paso involuntario hacia atrás ante lo que vieron en su expresión. Había algo diferente en su rostro, algo que no había estado allí esa mañana, una clase de serenidad que hablaba de decisiones tomadas y propósitos aclarados, de una mujer que finalmente había encontrado su camino adelante, a través de la oscuridad que había consumido su vida. «La masa está lista para hornearse», respondió Marta, su voz cargando una cualidad musical extraña que hizo que Isabelita inclinara la cabeza como un pájaro oyendo una canción familiar. 3 niveles tal como pidió el patrón de la torre. Será el pastel más fino que esta hacienda haya visto. Lo garantizo. Había algo en la forma en que dijo esas palabras. El pastel más fino que esta hacienda haya visto, que hizo que Jerónimo e Isabelita intercambiaran miradas inciertas, pero ninguno de ellos podía identificar exactamente qué se sentía diferente en el porte de Marta. No podían poner el dedo en la sutil transformación que había ocurrido en el calor opresivo de la cocina veracruzana. «Bien, bien», dijo Jerónimo, aunque su usual confianza parecía ligeramente sacudida. «Y la decoración, las flores de azúcar y el glaseado blanco, todo será perfecto», lo aseguró Marta, ya volviéndose hacia los hornos de hierro fundido que transformarían su masa envenenada en el instrumento de la caída del patrón de la torre. «Cada detalle será exactamente como debe ser. La novia y el novio nunca olvidarán este pastel, se lo prometo». De nuevo, había algo en su tono que hizo que ambos sirvientes pausaran, algo que hablaba de conocimiento al que no tenían acceso, de planes que no podían imaginar. Pero la cocina estaba tan caliente, el día tan lleno de presión y responsabilidad que ninguno de ellos tenía la energía para perseguir su vaga inquietud. Tenían sus propios deberes que atender, sus propios roles que jugar en el elaborado teatro del día de boda del patrón de la torre. Mientras salían de la cocina, Marta oyó a Isabelita susurrar a Jerónimo, su voz apenas audible por encima del crepitar de los fuegos. «¿Te pareció diferente, como si hubiera encontrado alguna clase de paz o algo?» La respuesta de Jerónimo se perdió en el cierre de la puerta de la cocina, pero Marta sonrió para sí misma, mientras comenzaba a preparar los hornos para su tarea sagrada. Paz. Sí, eso era exactamente lo que había encontrado. La paz que viene de saber que la justicia, aunque largamente demorada, finalmente sería servida. La paz que viene de transformar sufrimiento en propósito, dolor en poder, victimización en venganza. Los hornos estaban listos ahora, sus vientres de hierro brillando con calor intenso que hornearía sus pasteles a la perfección dorada, mientras dejaba su secreto mortal perfectamente intacto. El polvo de vidrio no se vería afectado por el proceso de cocción. Si acaso, el calor haría que los fragmentos fueran aún más afilados, aún más letales, tan listos para cortar la garganta del patrón de la torre como para rebanar su pastel de boda. Marta comenzó a verter la masa envenenada en las charolas preparadas, observando cómo la mezcla dorada se asentaba en las formas que pronto se convertirían en la ruina del patrón de la torre. Cada charola recibía su porción de muerte disfrazada de celebración, su parte de justicia, enmascarada como alegría. El nivel más grande fue al horno más grande, el medio al segundo y el más pequeño, la corona del pastel, y la dosis más concentrada de polvo de vidrio al tercero. Mientras las puertas de los hornos se cerraban con clangores finales, Marta sintió el último peso levantarse de sus hombros. La obra estaba hecha, el dado echado, la rueda de la justicia en movimiento después de décadas de estar inmovilizada por las cadenas de la opresión. No habría vuelta atrás ahora. No se podría deshacer lo que había forjado en el crisol de su odio y el horno de su amor por su hija asesinada. Los espíritus aún estaban con ella. Se dio cuenta de que sus formas se desvanecían ahora que su tarea principal estaba completa, pero su presencia, no menos reconfortante. Habían presenciado el nacimiento de su venganza. Habían ayudado a guiarla a la existencia a través de las manos dispuestas de una que se había negado a romperse, a pesar de todo lo que se había hecho para quebrarla. «Descansa ahora, hermana», susurraban en voces como vino a través de cipreses. «Descansa y espera. Pronto, muy pronto, nuestro hambre será satisfecha. Pronto, las balanzas se equilibrarán y la cuenta se saldará por completo». Marta asintió, entendiendo que su rol en este drama cósmico estaba lejos de terminar, pero que su fase más crucial había sido completada. Los pasteles se horneaban, su secreto mortal encerrado a salvo dentro de capas de dulzura inocua. En unas horas, emergerían de los hornos transformados, no más mera masa y veneno, sino instrumentos del destino, herramientas de retribución divina, armas forjadas en los fuegos de la ira justa y enfriadas en las aguas de la justicia perfecta. Se movió a la ventana de la cocina,
y miró hacia los terrenos de la hacienda donde los sirvientes correteaban haciendo preparativos finales para la ceremonia. Los invitados blancos comenzaban a llegar en sus carruajes finos, su risa carrying a través del aire opresivo, como el sonido de pájaros charlatanes llamando a su festín. Pronto, muy pronto, esa risa se convertiría en gritos, y el día de boda del patrón de la torre se tornaría en algo muy diferente de lo que había planeado. Pero por ahora, Marta simplemente se paraba y observaba y esperaba, su trabajo completo, su conciencia clara, su corazón finalmente en paz con la elección que había hecho, y la justicia que estaba a punto de servir. Los hornos respiraban como cosas vivas, sus vientres de hierro brillando con los fuegos que transformarían las ofrendas envenenadas de Marta en instrumentos de retribución divina. Ella se paraba ante ellos como una sacerdotisa atendiendo llamas sagradas, sintiendo el calor lavarla en olas que parecían llevar las oraciones susurradas de cada alma que había sufrido bajo el reinado de terror del patrón de la torre. Los niveles del pastel se horneaban ahora, sus secretos mortales encerrados a salvo dentro de costras doradas que pronto emergerían tan hermosas como letales. El tiempo se movía extrañamente en la cocina sobrecalentada, cada minuto estirándose como vidrio fundido, mientras simultáneamente corría como agua a través de diques rotos. Marta se encontraba existiendo en múltiples momentos a la vez, la realidad presente de su vigilia ante los hornos, el pasado recordado de la muerte de su hija, y el futuro anticipado cuando el patrón de la torre finalmente probaría la justicia que ella le había servido grano a grano de vidrio. La casa de la hacienda sobre su cabeza zumbaba con actividad creciente mientras la ceremonia de boda se acercaba. Podía oír el trueno de pies en pisos pulidos, el tintineo de cristal siendo arreglado, el roce de vestidos de seda, y el murmullo más profundo de voces masculinas, discutiendo precios de café y manejo de peones, como si la propiedad humana no fuera diferente de ganado o equipo de granja. Los sonidos se filtraban por las tablas del piso como veneno, filtrándose por madera, recordándole a Marta todas las razones por las que su corazón se había vuelto piedra y su misericordia se había cristalizado en venganza. A través de las ventanas manchadas de grasa de la cocina, observaba cómo se desplegaban los preparativos finales a lo largo de los terrenos de la hacienda. Los invitados blancos llegaban en un flujo constante de carruajes relucientes, sus rostros enrojecidos de anticipación y champán, sus ropas finas en stark contraste con las prendas ásperas de homespun de los peones que atendían sus caballos y cargaban su equipaje. Las mujeres emergían de sus vehículos como pájaros exóticos, todo roce de seda y joyas brillantes, mientras los hombres se pavoneaban con la arrogancia casual de aquellos que nunca habían cuestionado su derecho a poseer a otros seres humanos. Marta estudiaba sus rostros con el interés, desapegado de una naturalista observando insectos venenosos. Estos eran la gente que feastaría del labor de sus manos, que brindaría por la felicidad del patrón de la torre, mientras permanecían voluntariamente ciegos al sufrimiento que había comprado su comodidad. Comerían su pastel con placer genuino, nunca sabiendo que cada bocado estaba sazonado con las lágrimas cristalizadas de los oprimidos, nunca sospechando que su celebración estaba construida sobre fundamentos de vidrio molido y furia justa. El temporizador del primer horno sonó con un timbre como campanas de iglesia llamando a los fieles a adorar, y Marta abrió la puerta de hierro para revelar su obra maestra en su forma inicial. El nivel más grande del pastel emergió dorado y perfecto, su superficie suave como seda y fragante con vainilla y mantequilla. Para cualquier observador parecería impecable, el trabajo de una panadera hábil que había pasado décadas perfeccionando su arte. Solo Marta sabía del regalo mortal escondido dentro de su interior aparentemente inocente, el polvo de vidrio distribuido a través de la masa con precisión matemática. Lo colocó en una rejilla para enfriar y volvió a su vigilia, sintiendo un profundo sentido de satisfacción lavarla como agua fresca en el calor opresivo. El nivel más grande estaba completo, y su perfección era casi artística en su engaño. El patrón de la torre cortaría en este mismo nivel para el ceremonial primer bocado, sonreiría para el fotógrafo, mientras alimentaba un pedazo a su nueva novia, nunca sospechando que estaba consumiendo su propia ruina, un migaja a la vez. Los espíritus de los muertos se fortalecían ahora, sus formas volviéndose tan sólidas que Marta podía ver los detalles de sus rostros recordados, podía distinguir los rasgos individuales que le habían sido preciosos en vida. Dalila se paraba más cerca de los hornos, su forma fantasma ondulando en el calor como un espejismo,
pero sus ojos ardían con la feroz alegría del vindicado. A su alrededor se reunían los otros, el viejo Samuel con su sonrisa gentil, el joven Isaías liberado de la cuerda que le había robado el aliento, los peones sin nombre que habían muerto de agotamiento y brutalidad, y la indiferencia peculiar de hombres que los veían como nada más que equipo agrícola. «Está funcionando, mamá», susurró el espíritu de Dalila, su voz cargando la cualidad musical que una vez llenaba los cuarteles con nanas y canciones de trabajo. «Puedo sentirlo funcionando. El pastel lleva nuestro dolor, nuestra ira, nuestra necesidad de que las cosas se pongan en su lugar. El patrón de la torre va a probar cada lágrima que nos hizo llorar, va a sentir cada golpe que dio en ira». Marta asintió, entendiendo que su hija hablaba no solo de veneno físico, sino de algo mucho más potente, la deuda espiritual acumulada que el patrón de la torre había estado construyendo por décadas, el desequilibrio cósmico que su polvo de vidrio finalmente equilibraría. Esto era sobre más que asesinato, era sobre la restauración del orden natural, la corrección de una injusticia tan profunda que había comenzado a torcer la misma tela de la realidad alrededor de la hacienda. El segundo temporizador sonó, y Marta recuperó el nivel medio de su vientre ígneo. Este nivel también emergió perfecto, su superficie dorada sin marca de los cristales mortales escondidos dentro. Lo colocó junto a su compañero más grande, y volvió a esperar el temporizador final, sintiendo su latido sincronizado con el ritmo de la hacienda misma, el pulso de un lugar donde el sufrimiento había sido transformado en algo más duro y duradero que el diamante. Mientras esperaba, Marta se dio cuenta de que ya no estaba sola con los espíritus. Los peones vivos habían comenzado a reunirse en los bordes de su conciencia, atraídos por algún instinto que no podían nombrar, para presenciar lo que ocurría en la cocina. No entraban, ninguno osaría interrumpir su trabajo sin permiso, pero podía sentir su presencia como calor de un fuego distante. Podía percibir su comprensión confundida de que algo momentos ocurría dentro de estas paredes sofocantes. El viejo Ezequiel, el peón más anciano de la hacienda, apareció en la ventana de la cocina como una figura de un sueño febril, su rostro antiguo surcado por décadas de sufrimiento, pero sus ojos sostenían una chispa que Marta reconocía, la misma llama que ardía en su propio corazón, la brasa de resistencia que ninguna cantidad de brutalidad podía extinguir por completo. Presionó su palma contra el vidrio y asintió una vez, un gesto que transmitía volúmenes de entendimiento no dicho. Detrás de él otros rostros aparecieron, peones de campo y sirvientes de casa, criadas de cocina y mozos de establo, todos atraídos por la misma atracción inexplicable que había traído a los espíritus a presenciar el trabajo de Marta. Formaban una congregación silenciosa fuera de las ventanas de la cocina, sus rostros oscuros presionados contra el vidrio como suplicantes en un santuario, sus ojos brillantes con una mezcla de miedo y esperanza que Marta encontraba profundamente conmovedora. Sabían de alguna manera, sin serles dicho, entendían que algo estaba ocurriendo que cambiaría todo, que el orden natural de su mundo estaba a punto de ser violentamente reorganizado. Habían vivido sus vidas enteras como propiedad, como ganado para ser comprado y vendido y trabajado, hasta que sus cuerpos se rompieran. Pero en este momento, se reconocían como testigos de algo sagrado, el nacimiento de la retribución, la manifestación de justicia que había sido negada demasiado tiempo. El tercer y final temporizador sonó con un timbre como el destino llamando, y Marta abrió el último horno para revelar la corona de su creación. El nivel más pequeño emergió perfecto más allá de la descripción, su superficie brillando como hoja de oro, su fragancia tan embriagadora que parecía prometer placer más allá de la comprensión mortal. Este era el nivel que se sentaría en la cima del pastel de boda del patrón de la torre, como una joya en una corona. La esencia concentrada de la venganza de Marta, disfrazada como el pináculo de su arte culinario, lo colocó con sus compañeros y retrocedió para inspeccionar su obra, sintiendo un sentido de completitud que trascendía el mero logro. 3 niveles perfectos se enfriaban ante ella, cada uno una obra maestra de engaño, cada uno cargando suficiente vidrio molido para entregar justicia rápida y terrible al hombre que había destruido todo lo que ella había amado. Parecían inocentes, dorados y fragantes, exactamente lo que uno esperaría de un pastel de boda digno de la realeza de la hacienda, pero las apariencias, como Marta había aprendido por experiencia amarga, eran las mentiras más peligrosas de todas. El calor en la cocina había alcanzado niveles verdaderamente sobrenaturales ahora, como si el mismo aire estuviera en llamas. Pero Marta se sentía fresca y centrada de una manera que desafiaba explicación física. Operaba en un plano diferente de existencia ahora, sostenida no por comida o agua,
sino por propósito puro, por la esencia cristalizada de cada oración, por justicia que su gente había ofrecido en la oscuridad de los cuarteles de peones y la privacidad de sus propios corazones. Mientras los niveles se enfriaban, Marta comenzó a preparar los ingredientes para el elaborado glaseado blanco que transformaría sus ofrendas envenenadas en un monumento a la felicidad y la ruina del patrón de la torre: azúcar y mantequilla, crema y vainilla, todos los ingredientes puros e inocentes que crearían una fachada de dulzura para enmascarar la amarga realidad dentro. La ironía era tan perfecta que casi la hacía reír. Glaseado blanco para cubrir la negrura de sus intenciones, glaseado dulce para disfrazar la dura justicia que yacía debajo. Pero primero, necesitaba preparar el área de ensamblaje, limpiar un espacio lo suficientemente grande para construir el imponente edificio que serviría como centro del banquete de boda del patrón de la torre. Marta se movió por la cocina con energía renovada, apartando las herramientas e ingredientes que habían cumplido su propósito, haciendo espacio para la fase final de su trabajo. Cada movimiento era preciso y purposeful, guiado por una inteligencia que parecía fluir de una fuente más allá de su propia conciencia. Los espíritus permanecían con ella a través de estos preparativos, sus formas creciendo más sólidas y definidas con cada momento que pasaba. Se movían a su alrededor como una congregación fantasmal, sus manos fantasma extendiéndose para bendecir su trabajo, sus voces susurradas ofreciendo aliento y aprobación. Marta podía sentir su voluntad colectiva fluyendo a través de ella, su deseo acumulado por justicia prestando fuerza a sus brazos y firmeza a sus manos. «Casi es la hora ahora», murmuró el espíritu del viejo Samuel, su voz cargando la sabiduría de las edades y la autoridad de uno que había pasado más allá del alcance del sufrimiento terrenal. Casi es la hora del ajuste de cuentas. El patrón de la torre va a aprender hoy lo que se siente ser impotente. Va a entender lo que significa tener la muerte servida por manos que creías poseer. Marta asintió, entendiendo que el viejo hablaba no solo de muerte física, sino de ajuste de cuentas espiritual, del momento cuando el patrón de la torre finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones, cuando las balanzas cósmicas se equilibraran y la justicia sería servida con pastel de boda y champán. Esto era sobre más que terminar la vida de un hombre. Era sobre enviar un mensaje que resonaría a través de la eternidad. Una declaración de que algunos crímenes eran demasiado grandes para quedar impunes. Algunos pecados demasiado profundos para ser perdonados. A través de las ventanas de la cocina, podía ver que la ceremonia de boda comenzaba. Los invitados tomaban sus lugares en el gran césped, sus rostros blancos vueltos expectantes hacia el altar improvisado, donde el patrón de la torre pronto juraría su amor a la señorita Isabel de la Fuente. La novia misma no se veía por ninguna parte, aún arreglándose en sus aposentos, sin duda, preparándose para su gran entrada en el vestido de París, que había costado más que lo que la mayoría de los peones ganaría en una vida de labor forzada. Pero el patrón de la torre era visible, resplandeciente en su traje negro más fino, su rostro brillando de satisfacción y anticipación. Marta lo estudiaba a través del vidrio deformado por el calor, notando la línea cruel de su boca, el cálculo frío en sus ojos, la arrogancia casual que lo marcaba como un hombre que nunca había cuestionado su derecho a usar a otros seres humanos como le pareciera. Parecía cada pulgada el patrón de Hacienda, rico, poderoso, intocable en su presunta superioridad. Pronto, muy pronto, todo eso cambiaría. El glaseado estaba listo ahora, blanco como nieve fresca y suave como seda, perfecto para la tarea que yacía adelante. Marta comenzó con el nivel más grande, extendiendo el glaseado con la misma precisión metódica que había usado para moler el vidrio esa mañana. Cada pasada de la espátula era deliberada y purposeful, transformando el pastel dorado en algo que parecía puro e inocente, un engaño tan completo que rayaba en lo artístico. Mientras trabajaba, Marta se dio cuenta de un fenómeno extraño ocurriendo a su alrededor. La temperatura en la cocina, que había estado subiendo constantemente a lo largo del día, de repente comenzó a estabilizarse, como si su trabajo enfocado de alguna manera trajera orden al caos de calor y humedad que había hecho el espacio casi insoportable. El aire se aclaraba, el peso opresivo que había presionado todo levantándose como una maldición siendo rota. Los espíritus lo notaron también, sus formas volviéndose aún más sólidas y definidas en la atmósfera recién estabilizada. Se acercaron más al trabajo de Marta, sus rostros fantasma brillantes de anticipación y aprobación.
Incluso los peones vivos reunidos en las ventanas parecían sentir el cambio, sus expresiones pasando de incertidumbre temerosa a algo aproximándose esperanza. El equilibrio cambiando, observó el espíritu de Dálila, su voz cargando una nota de maravilla que hacía que el corazón de Marta se hinchara de orgullo. ¿Lo sientes, mamá? La forma en que el mundo se está enderezando, tu trabajo invocando justicia del cielo, haciendo espacio para la verdad en un lugar construido sobre mentiras. Marta podía sentirlo en efecto. Un cambio sutil pero inconfundible en la atmósfera espiritual de la hacienda, como si su acto de rebelión estuviera creando ondas que se extendían lejos más allá de las paredes de la cocina. El mismo aire parecía centellear con posibilidad, con la promesa de cambio que había sido demorada demasiado tiempo. Su pastel se estaba volviendo más que un arma. Se estaba volviendo un catalizador para transformación, un punto focal para todo el deseo acumulado por libertad y justicia que había estado construyéndose entre su gente por generaciones. El nivel medio recibió su capa de glaseado blanco a continuación, las manos de Marta moviéndose con confianza y habilidad crecientes. Había decorado incontables pasteles a lo largo de las décadas, pero nunca uno que cargara tal peso, tal propósito, tal potencial para cambiar el curso de la historia. Cada remolino de la espátula era un trazo de pincel en una obra maestra de venganza, cada floreo una nota en una sinfonía de retribución que pronto alcanzaría su crescendo. Los sonidos de la ceremonia de boda crecían más fuertes y distintos, mientras el ritual progresaba. Marta podía oír la voz del sacerdote dronando a través de la liturgia familiar, podía distinguir las respuestas de la congregación mientras presenciaban el juramento del patrón de la torre de amar y honrar a su novia. Las palabras se filtraban por las ventanas de la cocina como humo, llenando el espacio con una promesa hueca de votos que no significaban nada para un hombre que nunca había mantenido fe con nadie, menos que todo con la gente que reclamaba poseer. Pero más fuerte que la voz del sacerdote, más fuerte que las respuestas de la congregación, era el sonido del propio corazón de Marta latiendo en perfecto ritmo con el pulso cósmico de la justicia misma. Ya no era meramente una mujer esclava decorando un pastel de boda. Se había convertido en un instrumento de la voluntad divina, un vaso a través del cual el sufrimiento acumulado de su gente finalmente encontraría expresión y resolución. El nivel más pequeño, la corona de su creación, recibió la decoración más elaborada de todas. La espátula de Marta se movía como el pincel de un pintor, creando remolinos delicados y floreos que transformaban el simple glaseado blanco en algo que parecía brillar con luz interior. Este sería el primer pedazo que el patrón de la torre probaría, la esencia concentrada de su venganza disfrazada como el pináculo de su arte. Cada movimiento de la espátula era una oración, cada toque decorativo una bendición invertida, una maldición disfrazada de celebración. Mientras trabajaba, Marta sintió la presencia de sus ancestros uniéndose al círculo de espíritus que la rodeaban, generaciones de su gente que habían sufrido y muerto bajo el yugo de la esclavitud, que habían pasado sus historias a través de palabras susurradas y canciones ocultas, que habían soñado con libertad pero nunca vivido para verla. Venían a presenciar este momento de ajuste de cuentas, a añadir su fuerza a la de ella, a asegurar que el castigo del patrón de la torre cargara el peso de cada injusticia, cada crueldad, cada vida cortada por la inexorable maquinaria de la esclavitud humana. La ceremonia de boda alcanzaba su clímax ahora. A través de las ventanas de la cocina, Marta podía ver al patrón de la torre y su novia compartiendo su primer beso como marido y mujer. Podía oír los aplausos y vítores de los invitados reunidos, mientras celebraban la unión de dos personas que habían construido su felicidad sobre espaldas rotas de seres humanos esclavizados. El sonido llenaba a Marta con una rabia tan pura y enfocada que parecía quemar cada otra emoción, dejando solo la claridad cristalina de propósito que había guiado su trabajo a lo largo de este día transformador. Pero incluso mientras la rabia ardía dentro, Marta sentía un profundo sentido de paz asentándose sobre su conciencia. El trabajo estaba casi completo. Los niveles del pastel estaban perfectamente glaseados, su secreto mortal escondido bajo capas de dulzura blanca inocente. Pronto, los apilaría en el imponente monumento a la felicidad del patrón de la torre, que se convertiría en su monumento a la destrucción en su lugar. Los espíritus se acercaban aún más ahora, sus formas tan sólidas que Marta podía ver las lágrimas individuales de alegría corriendo por sus rostros fantasma. Habían esperado tanto por este momento, habían soportado décadas de observación impotente, mientras su asesino celebraba su prosperidad y planeaba su futuro. Pero hoy,
Hoy finalmente verían justicia servida, presenciarían el ajuste de cuentas que había sido demorado demasiado tiempo. Es hora de levantarlo ahora. El espíritu del viejo Samuel susurró, su voz cargando la autoridad de las edades. Hora de hacerlo alto y orgulloso como un monumento a todo lo que nos hizo. Déjalo pararse allí, hermoso y mortal, esperando que tome lo que le viene. Marta asintió, entendiendo que el momento del ensamblaje final había llegado. Se movió para levantar el nivel más grande, sintiendo su peso en sus manos, como el sufrimiento acumulado de su gente, como la esencia cristalizada de cada oración por justicia que había sido ofrecida en la oscuridad de los cuarteles de peones. Esto era más que pastel. Era destino hecho manifiesto en harina y azúcar y vidrio molido. La torre comenzó a elevarse. El monumento de 3 niveles al destino del patrón de la torre se elevaba ante Marta como un altar a la justicia. Su glaseado blanco prístino como nieve fresca, su secreto mortal encerrado a salvo dentro de capas de dulzura engañosa. Cada nivel se sentaba perfectamente alineado. La presencia imponente del pastel dominando la encimera de la cocina con una autoridad casi sobrenatural. Marta retrocedió para admirar su obra maestra, sintiendo el peso del destino asentándose alrededor de sus hombros como un manto sagrado. A través de las ventanas deformadas por el calor de la cocina, la ceremonia de boda se desplegaba en toda su esplendor grotesco. El patrón Ezequiel de la Torre se paraba resplandeciente bajo el roble cubierto de musgo, donde tantos de su gente habían muerto. Su traje negro impecable, su boca cruel curvada en una sonrisa de pura satisfacción. A su lado, la señorita Isabel de la Fuente brillaba en su seda de París, el corpiño incrustado de perlas capturando la luz solar como lágrimas congeladas en el tiempo. Los invitados se arreglaban a lo largo del césped manicureado en filas ordenadas de rostros blancos y ropas finas, sus copas de champán ya alzadas en anticipación del brindis por venir. Marta reconocía a muchos de ellos, dueños de haciendas vecinas que habían visitado por negocios, sus esposas que hablaban de peones tan casualmente como discutían el clima, sus hijos que heredarían este sistema de esclavitud humana tan naturalmente como heredaban la tierra de sus padres. Queridos hermanos, la voz del sacerdote carrying a través del aire opresivo, nos hemos reunido aquí ante la vista de Dios para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio. Las manos de Marta encontraron el saquito de tela que una vez había contenido su polvo de vidrio, ahora vacío, pero aún cálido contra su palma. Las palabras de la ceremonia se filtraban por la cocina como veneno, cada frase sagrada una burla cuando se pronunciaba sobre suelo que había bebido tanta sangre inocente. Santo matrimonio, votos sagrados hasta que la muerte los separe. ¿Muerte? Sí, la muerte en efecto los separaría, y más pronto de lo que el patrón de la torre pudiera imaginar. Los espíritus se acercaban más alrededor de ella, sus formas ahora sólidas como carne viva, sus ojos brillantes de anticipación. Dalila se paraba al hombro derecho de Marta, su mano fantasma descansando protectoramente en el brazo de su madre. Los otros formaban un círculo alrededor del pastel, su presencia santificando el momento, transformando la cocina en un templo donde la justicia finalmente sería servida. ¿Tú, Ezequiel de la Torre, tomas a esta mujer como tu legítima esposa? Lo hago. Su voz carrying la misma arrogancia segura que había pronunciado tantas sentencias de muerte, ordenado tantos azotes, robado tantas vidas sin un momento de remordimiento. Marta tocó su pastel con dedos reverentes, sintiendo la suave perfección de su superficie, sabiendo que bajo el glaseado blanco inocente yacía venganza cristalizada, esperando entregar su duro juicio. La ceremonia concluiría pronto, y entonces vendría el banquete, y con él el ajuste de cuentas que había estado construyéndose por 23 años. El momento de la verdad se acercaba con la inevitabilidad de un huracán veracruzano, y Marta se paraba lista para servir justicia con pastel de boda y champán, para equilibrar las balanzas con vidrio y rectitud, para transformar el momento de mayor alegría del patrón de la torre en su último aliento. La ceremonia había concluido con aplausos atronadores que rodaban por los terrenos de la hacienda como trueno de verano, y ahora el grupo de la boda procesaba hacia la casa grande donde la obra maestra de Marta esperaba coronar la celebración. Observaba a través de la ventana de la cocina cómo el patrón de la torre guiaba a su nueva novia por los amplios escalones, su mano posesiva en su brazo enguantado de seda, su rostro radiante con la satisfacción de un hombre que se creía intocable, divinamente designado para gobernar sobre seres inferiores con autoridad absoluta. Detrás de ellos venía el río de invitados de la boda en rostros blancos y ropas finas, su risa brillante como campanas de plata,
sus voces alzadas en felicitaciones y chistes subidos de tono sobre noches de bodas y dicha marital, arrollaban hacia el comedor como una marea de privilegio y prosperidad, nunca sospechando que su celebración estaba a punto de ser bautizada en sangre y vidrio molido, santificada por la justicia que había sido demorada demasiado tiempo. Marta levantó su creación imponente con manos que habían alcanzado firmeza perfecta, sintiendo su peso como el sufrimiento acumulado de generaciones, como la esencia cristalizada de cada oración por liberación, que había sido susurrada en cuarteles de peones bajo cubierto de oscuridad. El pastel se elevaba ante ella en 3 niveles perfectos, cada uno un testimonio de su habilidad y un monumento a su venganza. Su glaseado blanco prístino como un sudario fresco, su secreto mortal encerrado a salvo dentro de capas de dulzura engañosa. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Jerónimo apareció con su aire característico de urgencia apenas controlada, su rostro usualmente sereno enrojecido por la emoción de los eventos del día. Detrás de él presionaba una multitud de sirvientes de casa, todos ansiosos por presenciar la presentación del pastel de boda, que serviría como centro del banquete del patrón de la torre y su última comida. «Marta», anunció Jerónimo, consultando su reloj de bolsillo de oro con dedos temblorosos. «El momento ha llegado. El patrón de la torre llama por su pastel de boda para ser presentado con toda la ceremonia debida». Marta asintió, entendiendo que las ruedas cósmicas habían girado para traerla a este momento, que todo en su vida, cada azote, cada humillación, cada noche de lágrimas y rabia, había estado llevando a este solo punto en el tiempo cuando la justicia finalmente sería servida. Levantó el pastel con cuidado reverente, sintiendo su peso distribuirse perfectamente a través de sus palmas, sintiendo el polvo de vidrio asentado dentro como semillas de retribución, esperando florecer. Los espíritus de los muertos formaban una guardia de honor alrededor de ella mientras se movía hacia el comedor. Sus formas fantasma ahora tan sólidas que parecían lanzar sombras en las paredes de la cocina. Dalila caminaba a su lado derecho, su hermoso rostro brillando de orgullo feroz y anticipación, mientras el viejo Samuel tomaba posición a su izquierda, sus ojos antiguos brillantes, con la alegría del vindicado. Detrás de ellos venían los otros, el joven Isaías libre de la cuerda que le había robado el aliento, los peones de campo sin nombre que habían muerto de agotamiento y brutalidad, las innumerables almas que habían sido molidas a polvo bajo las ruedas de la prosperidad del patrón de la torre. «Este es mamá», susurró el espíritu de Dalila, su voz cargando todo el amor y dolor y furia justa que había sostenido a Marta a través de las noches más oscuras de su cautiverio. «Este es el momento que hemos esperado. Justicia llegando a cenar, servida dulce y mortal en tu mejor porcelana». Las puertas del comedor se cernían ante Marta como las puertas del destino mismo, sus superficies de caoba pulida, reflejando la luz de las velas que danzaban de las arañas de cristal arriba. Más allá de esas puertas yacía la culminación del trabajo de su vida, la transformación de sufrimiento en propósito, la alquimia que la cambiaría de víctima a verdugo en el espacio de un solo bocado. Jerónimo se adelantó para abrir las puertas con un floreo, y de repente Marta se encontró parada en el epicentro de la celebración del patrón de la torre, rodeada por la crema de la Sociedad de Haciendas Veracruzanas. Todos ellos se volvieron expectantes hacia ella y el imponente monumento a la justicia que cargaba en sus manos firmes. El comedor brillaba con luz de una docena de arañas, sus gotas de cristal lanzando patrones de arcoíris a través de los rostros reunidos de los ricos y poderosos, los crueles y complacientes, la gente que había construido su comodidad sobre espaldas rotas de seres humanos esclavizados. El patrón de la torre se sentaba a la cabecera de la gran mesa, como un rey sosteniendo corte, su nueva novia resplandeciente a su lado en su vestido incrustado de perlas, ambos brillando con la satisfacción de un día que había ido exactamente según sus planes. A su alrededor los invitados de la boda alzaban flautas de champán y brindis perpetuos, sus voces creando una sinfonía de felicitación que llenaba la habitación con el sonido de la prosperidad, celebrándose a sí misma. «Ah, Marta». La voz del patrón de la torre retumbó a través del comedor, carrying el mismo tono de posesión casual que había atormentado sus pesadillas por décadas. «Ahí está, mi fiel mujer de cocina trayéndonos la gloria coronante de nuestro banquete. Ponlo aquí, justo frente a nosotros, donde todos puedan admirar tu mano de obra». Marta se movió adelante a través de la multitud de vestidos de seda y trajes negros, sintiendo el tiempo ralentizarse al paso de miel goteando de una cuchara, sintiendo cada paso llevarla más cerca del momento, cuando las balanzas finalmente se equilibrarían,
y la justicia sería servida con pastel de boda y champán. Los invitados se apartaron ante ella como el mar rojo, sus rostros brillantes de anticipación y vino, sus ojos fijos en el imponente pastel que se elevaba de sus manos como un monumento blanco a la felicidad de su patrón. Lo colocó en la mesa de caoba con precisión ceremonial, posicionándolo directamente frente al patrón de la torre y su novia, lo suficientemente cerca para que ellos fueran los primeros en probar su regalo mortal, lo suficientemente cerca para que Marta pudiera observar sus rostros cuando el vidrio comenzara su trabajo cortante. El pastel parecía brillar en la luz de las velas, su glaseado blanco capturando y reflejando la iluminación de las arañas de cristal, hasta que parecía casi sobrenatural. Un faro de falsa inocencia escondiendo la oscura verdad dentro. «Magnífico», exclamó la señorita Isabel, aplaudiendo sus manos enguantadas de seda como una niña deleitada. «¿Por qué? Es el pastel más hermoso que he visto. Debes haber trabajado todo el día para crear algo tan perfecto». «Perfecto, sí», pensó Marta. En efecto era perfecto, perfecto en su engaño, perfecto en su propósito mortal, perfecto en su rol como el instrumento a través del cual la justicia cósmica finalmente sería servida. Retrocedió de la mesa y asumió la posición esperada de ella, ojos bajos, manos dobladas, la imagen de servidumbre humilde que enmascaraba el triunfo ardiendo en su corazón como un horno. Los espíritus se acercaban más alrededor de la mesa allí, sus formas ahora visibles solo para Marta, pero su presencia palpable como electricidad en el aire. Formaban un círculo alrededor del patrón de la torre y su novia, sus rostros fantasma brillantes de anticipación, sus manos fantasmales extendiéndose para bendecir el momento de ajuste de cuentas que estaba a punto de desplegarse. El comedor se llenaba con sus voces susurradas, un coro de los agraviados invocando justicia del cielo. El patrón de la torre se levantó de su silla con la gracia fluida de un hombre supremamente confiado en su poder y posición, su boca cruel curvada en la sonrisa que había pronunciado tantas sentencias de muerte, ordenado tantos azotes, robado tantas vidas sin un momento de remordimiento. Levantó un cuchillo de plata del servicio de mesa, su hoja capturando la luz de las velas como una promesa del corte por venir, aunque no el corte que él imaginaba. «Mis amigos», anunció, su voz carrying fácilmente a través del comedor en silencio. «Antes de que participemos de esta magnífica creación, quiero decir unas palabras sobre la mujer que la hizo posible». Gesticuló hacia Marta con la magnanimidad casual de un hombre, reconociendo el buen comportamiento de una mascota favorecida. «Marta ha servido a mi familia fielmente por más de 20 años. Y este pastel representa la expresión más fina de su devoción a nuestra casa. Devoción». La palabra colgaba en el aire como una maldición, y Marta sentía a los espíritus a su alrededor surgiendo de indignación ante la crueldad casual de ello. Devoción, como si ella hubiera elegido servir, como si su labor hubiera sido un regalo libremente dado en lugar de extraído a través de látigo y cadena. Devoción, como si las incontables horas que había pasado en su cocina hubieran sido motivadas por amor en lugar del simple deseo de sobrevivir otro día. Pero no dijo nada. Meramente mantuvo su pose de servidumbre humilde, mientras por dentro su corazón ardía con el fuego de los justos. Déjalo tener su momento de pomposa autocomplacencia. Déjalo hablar de devoción y servicio fiel, mientras el instrumento de su destrucción se sentaba brillando ante él, hermoso y mortal como una serpiente enroscada. En momentos sus palabras se volverían gritos, y su discurso de devoción se convertiría en su epitafio. Y ahora, continuó el patrón de la torre alzando el cuchillo de plata alto sobre su cabeza como una espada de victoria. Cortemos esta magnífica tarta, y compartamos en la dulzura que el servicio fiel puede proveer. Los invitados reunidos estallaron en aplausos, sus flautas de champán centelleando en la luz de las velas mientras las alzaban en saludo a la magnanimidad de sus anfitriones. La señorita Isabel se levantó graciosamente de su silla, sus faldas de seda rozando como alas de ángel, su rostro radiante con la alegría de una mujer que se creía bendecida por Dios y fortuna por igual. Colocó su mano enguantada sobre la de su esposo en el mango del cuchillo, y juntos posicionaron la hoja sobre la obra maestra de Marta. El tiempo parecía detenerse por completo. La luz de las velas parpadeaba pero no danzaba. Las burbujas de champán colgaban suspendidas en sus prisiones de cristal. El mismo aire se espesaba como melaza, preñado con el peso de la justicia acercándose. Marta sentía su corazón latiendo en perfecto ritmo, con el pulso cósmico de la retribución misma. Sentía a los espíritus presionando tan cerca alrededor de ella que su aliento fantasma agitaba el aire contra su piel. Este es, pensó,
observando la hoja de plata cerniéndose sobre el glaseado blanco que ocultaba su terrible regalo. Este es el momento cuando todo cambia, cuando el patrón de la torre finalmente paga por Dalila, por Samuel, por Isaías, por todos ellos, cuando la justicia llega a cenar por fin. El cuchillo descendió con lentitud ceremonial, perforando la superficie blanca prístina del pastel, como una hoja entrando en carne. Marta observaba con compostura perfecta, mientras el patrón de la torre y su novia hacían el tradicional primer corte, sus rostros brillando de felicidad y vino, completamente oblivios a los cristales mortales que incluso ahora se exponían al aire del comedor por primera vez desde que ella los había doblado en la masa con tanto cuidado amoroso. Levantaron la primera rebanada juntos, una cuña perfecta de pastel dorado coronado de glaseado blanco, y la colocaron en un plato de porcelana decorado con rosas y hoja de oro. El patrón de la torre tomó un tenedor de plata y cortó un bocado generoso. Luego se volvió a su novia con una sonrisa galante de un hombre realizando un ritual tiempo honrado. «El primer sabor pertenece a mi hermosa esposa», anunció alzando el tenedor hacia los labios pintados de la señorita Isabel. «Que nuestro matrimonio sea tan dulce como este pastel, y que nuestro amor perdure tanto como la lealtad de aquellos que nos sirven». La señorita Isabel abrió su boca para recibir la ofrenda, sus ojos centelleando de deleite y champán, su rostro radiante con la alegría de una mujer que nunca había conocido sufrimiento, que nunca había sentido el aguijón del látigo o la quemadura de la propiedad de otro, marcada en su misma alma. El tenedor se movía hacia sus labios como el destino mismo, carrying su carga de justicia cristalizada disfrazada de pastel de boda. Pero en el último momento, el patrón de la torre retiró el tenedor con una risa que resonó a través del comedor como trueno. «Espera», dijo, su voz rica de afecto y autoridad juguetona. «La tradición demanda que nos alimentemos mutuamente simultáneamente. Aquí toma este tenedor y compartiremos nuestro primer sabor como marido y mujer». Le pasó a la señorita Isabel un tenedor de plata a juego y cortó su propio bocado de pastel, una porción generosa que brillaba con glaseado blanco en la luz de las velas. Marta observaba con la fascinación desapegada de una naturalista, observando un espécimen fascinante, mientras tanto el patrón de la torre como su novia alzaban sus tenedores, sus rostros imágenes espejo de anticipación y alegría. «Por nuestro futuro», dijo el patrón de la torre, su voz carrying a través del comedor en silencio como una bendición. «Por nuestro amor», respondió la señorita Isabel, sus palabras dulces como miel e inocentes como rocío matutino. Juntos colocaron el pastel en sus bocas. Juntos comenzaron a masticar. Juntos tragaron el regalo de Marta de vidrio molido y justicia cristalizada. Sus rostros aún brillantes de felicidad y vino, aún brillando con la satisfacción de gente que nunca había dudado de su derecho a poseer a otros seres humanos, a usarlos como les pareciera, a deshacerse de ellos cuando se volvieran inconvenientes o problemáticos. Por un momento nada pasó. El patrón de la torre y su novia se sonrieron uno al otro a través de la mesa iluminada por velas, sus rostros serenos como ángeles pintados, sus ojos brillantes de amor y champán, y la crueldad casual que había sido su derecho de nacimiento. Los invitados de la boda aplaudieron cortésmente, esperando su turno para participar del magnífico pastel, sus flautas de champán alzadas en celebración perpetua de privilegio y prosperidad. Entonces la expresión del patrón de la torre cambió. Comenzó sutilmente, un pequeño ceño frunciendo su frente, un ligero apretamiento alrededor de sus ojos, como si hubiera probado algo inesperado. Tragó 2 veces, su garganta trabajando con dificultad creciente mientras los fragmentos de vidrio comenzaban su trabajo cortante desde dentro. A su lado la señorita Isabel presionó una mano enguantada de seda contra su garganta, su rostro pasando de alegría a confusión, a la primera conciencia amaneciente de que algo estaba terriblemente, irreversiblemente mal. Marta observaba con compostura perfecta, mientras el veneno que había preparado con tanto amor comenzaba a hacer efecto, mientras la justicia finalmente llegaba a la mesa del patrón de la torre, después de décadas de ser negada entrada a su mundo. Los espíritus se acercaban más alrededor de ella, sus rostros fantasma brillando de triunfo y vindicación, sus voces susurradas elevándose en un coro de celebración que solo ella podía oír. «Eso es por Dalila», susurró bajo su aliento, su voz apenas audible por encima de los crecientes sonidos de angustia de la cabecera de la mesa. «Eso es por Samuel e Isaías, y todos los otros que asesinaste en tu orgullo y crueldad. Eso es por cada alma que rompiste en la rueda de tu codicia». El vidrio hacía su trabajo ahora con eficiencia despiadada.
cada fragmento cristalino rebanando tejido delicado, mientras se abría paso a través del sistema digestivo del patrón de la torre. De repente, se dobló, su rostro contorsionándose de agonía mientras el sangrado interno comenzaba en serio, sus manos arañando su garganta, como si pudiera extraer de alguna manera el regalo mortal que había consumido con tanto entusiasmo. La señorita Isabel experimentaba la misma transformación horrífica, su corpiño incrustado de perlas agitándose mientras luchaba por aliento, su hermoso rostro volviéndose pálido como leche fresca, mientras la sangre comenzaba a gotear de las comisuras de su boca pintada. Los invitados de la boda reunidos estallaron en caos, algunos corriendo adelante para ayudar, otros retrocediendo en terror, todos gritando preguntas que nadie podía responder, porque ninguno sospechaba que el sufrimiento de sus anfitriones era algo más que una extraña emergencia médica. Pero Marta lo sabía. Marta entendía exactamente qué estaba pasando y por qué y por cuya mano. Se paraba perfectamente inmóvil en medio del caos, su rostro compuesto como una máscara de muerte, su corazón finalmente en paz por primera vez en 23 años. La obra estaba completa. La justicia había sido servida. Las balanzas estaban equilibradas por fin. El patrón de la torre cayó de su silla para retorcerse en el piso pulido, su fino traje negro absorbiendo la sangre que brotaba de su boca en torrente creciente. Sus ojos encontraron los de Marta a través de la multitud en pánico, y en ellos ella vio la conciencia amaneciente de lo que se le había hecho, la terrible comprensión de que su fiel esclava de cocina había finalmente cobrado el precio por el asesinato de su hija y sus propias décadas de sufrimiento. Tú, susurró, sangre burbujeando entre sus labios como vino de una barrica rota. Tú hiciste esto, nos envenenaste. Marta encontró su mirada con calma perfecta, permitiéndole ver en su rostro todo el odio y rabia y duelo que había escondido detrás de máscaras de servilismo por tantos años. Déjalo entender en sus momentos finales exactamente quién lo había destruido y por qué. Déjalo morir sabiendo que sus víctimas habían encontrado una manera de alcanzar más allá de la tumba y reclamar su deuda. Sí, patrón de la torre, dijo suavemente, su voz carrying claramente a pesar del caos rodeándolos. Lo hice por Dalila, por todos ellos. El pastel fue mi regalo para ti. Justicia servida dulce y mortal, justo como siempre preferiste tu crueldad. Sus ojos se abrieron de shock y furia, pero la muerte ya nublaba su visión. Ya robaba el aliento de sus pulmones y la fuerza de sus miembros. Intentó hablar de nuevo, pero solo pudo producir un horrible sonido gorgoteante mientras la sangre llenaba su garganta por completo. Dentro de momentos, tanto él como su novia yacían inmóviles en el piso del comedor, su banquete de boda transformado en su banquete fúnebre, su momento de mayor triunfo convertido en su derrota final. El comedor estalló en pandemonio completo, mientras los invitados de la boda se daban cuenta de que sus anfitriones estaban muertos, que habían presenciado no solo una emergencia médica, sino un acto deliberado de asesinato. Algunos gritaban por doctores, otros por el sheriff, aún otros simplemente huían hacia las puertas en pánico ciego. Pero Marta se paraba perfectamente inmóvil en el ojo de la tormenta, observando el caos con la satisfacción serena de alguien que había finalmente completado el trabajo de su vida. Los espíritus danzaban ahora, sus formas girando alrededor del comedor en celebración de la justicia finalmente servida. La risa fantasma de Dalila resonaba como campanas de plata, mientras el viejo Samuel aplaudía sus manos fantasmales en ritmo con una canción de libertad que resonaba de los cuarteles. Habían esperado tanto por este momento, habían soportado décadas de observación impotente mientras su asesino prosperaba y planeaba su futuro, pero ahora podían descansar, sabiendo que la deuda había sido pagada por completo. Mientras el caos se arremolinaba alrededor de ella, Marta sintió un profundo sentido de completitud, lavarla como agua fresca en piel febril. La obra estaba hecha, las cuentas estaban equilibradas. El patrón de la torre nunca más robaría a una hija de su madre, nunca más sentenciaría a un hombre a muerte por el crimen de mirarlo a los ojos, nunca más demostraría su poder a través de la destrucción casual de vidas humanas. Se volvió y caminó calmadamente hacia la puerta de la cocina, pisando sobre el charco creciente de sangre que marcaba el fin del reinado de terror de su patrón. Detrás de ella, los invitados de la boda continuaban su huida en pánico, sus ropas finas manchadas de horror, sus celebraciones transformadas en pesadillas que los perseguirían por el resto de sus vidas. Pero Marta sentía solo paz mientras se abría paso a través de la cocina familiar donde había laborado por tantos años, pasando los hornos que habían horneado su instrumento de venganza, pasando la ventana donde había molido vidrio en justicia en la oscuridad preauroral,
Los espíritus la acompañaban, aún sus formas desvaneciéndose ahora que su propósito había sido cumplido, pero su presencia no menos reconfortante. Se pausó en la puerta de la cocina que llevaba a los cuarteles, mirando atrás una última vez a la escena de su triunfo. El pastel de boda aún se sentaba en la mesa de caoba, sus niveles restantes prístinos y hermosos, esperando reclamar cualquier otra víctima tonta que se atreviera a participar de su dulzura mortal. Se pararía allí como un monumento al poder de los impotentes, un testimonio de la verdad de que algunas deudas nunca podían ser perdonadas, algunos crímenes nunca olvidados. Entonces Marta salió al nocturno veracruzano, dejando atrás el mundo de esclavitud y sumisión, caminando hacia cualquier libertad que esperara más allá de los límites de la hacienda. Los espíritus caminaban con ella hacia la oscuridad, sus voces susurradas elevándose en canciones de liberación y justicia, finalmente servida. Detrás de ellos la casa grande brillaba de luz y caos, pero adelante yacía solo la promesa de paz y la satisfacción de un trabajo completado según el diseño divino. Justicia había sido servida con pastel de boda y champán, y la larga vigilia de Marta finalmente había terminado. Pero mientras caminaba bajo el dosel de estrellas tropicales, con el aire nocturno cargado del canto de grillos y el distante rumor del río, Marta sintió un nuevo capítulo abriéndose en su alma. No era solo escape, era renacimiento. Recordó las historias que su abuela le había contado en las noches de su infancia lejana, antes de las cadenas y los barcos, de ancestros que habían cruzado océanos y desiertos, llevando consigo semillas de resistencia que ni el fuego ni el acero podían quemar. Ahora ella era esa semilla, plantada en suelo fértil de venganza cumplida, lista para germinar en algo más grande. Imaginó a los peones de la hacienda, liberados por el caos de la noche, susurrando su nombre como una oración, pasando la historia de la mujer que había derribado a un tirano con un solo acto de audacia dulce. Jerónimo e Isabelita quizás liderando una procesión silenciosa hacia la libertad, guiados por el espíritu de Dalila, que aún flotaba en el aire como perfume de gardenia. Y en los años por venir, cuando las haciendas cayeran una a una bajo el peso de su propia podredumbre, el nombre de Marta se convertiría en leyenda, un faro para los oprimidos, recordándoles que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino, tan inevitable como el amanecer sobre los cafetales. Con cada paso el peso de las cadenas invisibles se desvanecía, reemplazado por la ligereza de un futuro sin dueños. Dalila caminaba a su lado, no como fantasma sino como compañera, su risa un eco eterno de triunfo, y en la distancia, el fuego de la casa grande iluminaba el cielo, no como fin sino como señal de un nuevo comienzo, donde las voces de los silenciados finalmente resonarían libres.